Buenas a todos y bienvenidos un día más a The Power Laboratory. Sé que parece que solo analizamos planes en este canal, pero no, estamos empezando, ya iremos trayendo más contenido. Y bueno, este vídeo viene a raíz de una encuesta que hicimos en Instagram, el cual si no nos sigue lo tendréis aquí abajo en la descripción, nos podéis seguir y no perderos nada de contenido. Aunque hemos estado ahora parados un poco con el tema de la fiesta, estamos volviendo a retomar el contenido y a traer un poco más de calidad en los posts. Y bueno, Álvaro es uno de los integrantes que tenemos dentro del grupo de Power Laboratory como persona que crea contenido. Y él es el que está enfocado completamente en la hipertrofia, es el que más se encarga de ese tema. Y quería hacer una planilla de fuerza para ver qué tal le iba. Así que me encargo yo de su planilla de fuerza y vamos a comentar un poco los aspectos de la planilla y analizarla muy en profundidad. Y vamos a intentar ver qué ha salido de por aquí. Estamos en la fase 1 de 3 que habrá. Así que bueno, nos vemos ahora en el contexto. Bueno, pues aquí estamos en el contexto. El primer punto del contexto es que es la primera planilla estructurada de fuerza. ¿Qué quiero decir con esto? Pues bueno, la parte de hipertrofia siempre se la ha llevado él completamente, las variables del entreno, la estructura y demás. Y a la hora de entrenar fuerza, por así decirlo, es alguien que ha entrenado como yo puedo entrenar muchas veces en off-seasons, de un poco a ojo, de hoy voy y pruebo con este peso cuántas reps puedo hacer, o hoy voy a intentar tirar máxima, un poco así, sin una estructura muy clara, sin unas progresiones claras, sino simplemente ir probando. Entonces eso es algo que siempre hay que tener en cuenta porque aunque tenga una base de entreno, la cual siempre se tiene en cuenta a la hora de programar, al ser su primera plan estructurada, no puede ser una plan muy agresiva, ya que hay que ver cómo reacciona, ver qué tal se le va dando las progresiones, porque normalmente alguien que entrena un poco a su bola se autorregula muy bien y no suele hacer progresiones, sino que si hoy ha tirado muy pesado, si al día siguiente quiere volver a entrenar, él mismo se autorregulará para no tirar tan pesado y bajar mucho el umbral del que iba a tirar. Pero claro, en una plana y tú tienes unas progresiones que cumplir. Entonces, si tú hoy has tirado, entre comillas, pesado, has tirado un 80% y mañana tienes un 85%, hay que ver esa reacción, esas adaptaciones y por eso no se suele empezar muy fuerte. El segundo punto es que es una planilla de 12 semanas y es que es una planilla corta. Por lo general, sé que muchos podréis decir que hay planificaciones de 8 semanas. En mi opinión y a mi criterio son una mierda. Una planilla de 8 semanas no crea las adaptaciones suficientes dentro de la fuerza y no esperes conseguir nada. Y como mucho, si eres muy novato, con una planilla de 8 semanas podrás subir 5 kilos tu RM, que no está mal, pero no compensa, no es un trabajo bien hecho. 12 semanas a mi punto es lo mínimo que se puede hacer y aún así todavía, claro, no vamos a esperar unas grandes adaptaciones ni unos grandes RMs, pero bueno, de eso ya hablaremos más adelante. No esperamos grandes, pero sí que esperamos buenos tiros al final. Y por último, no compite y que buscamos una mejora también, aparte de los básicos, en el press militar. Al no competir, la estructura de la plan y de los entrenos es bastante diferente o puede ser diferente, ya que, por ejemplo, no hace falta a lo mejor tocar F2 de todos los básicos y puedes meter más volumen en los auxiliares y en los compensatorios, ya que es una persona que no compite. Y también busca una mejora en el press militar, lo cual también hay que tener en cuenta, ya que no te centras solo los tres básicos como con una persona que vaya full a power, sino que tienes el press militar que es un cansancio extra, un extra de trabajo y de volumen y que también tiene mucha transferencia con respecto al press banca. No transferencia en el propio movimiento, pero sí transferencia en músculos que pueden derivar un cansancio y a una caída de ese rendimiento. Así que creo que estos son los 3 puntos más a tener en cuenta del contexto de esta planning y vamos a meternos más de lleno y vamos a ir analizando movimiento por movimiento. Pues bueno, primer día, primer básico de sentadilla. Aquí tenéis la planning, lo que él recibe y abajo tenéis una especie de resumen de lo que sería un básico, en este caso la sentadilla obviamente, la variante sentadilla frontal, el auxiliar que sería una prensa y un compensatorio que sería un curl femoral. Bueno, como ya vimos en el contexto, esta plani un poco de tanteo, de ver qué tal reacciona, es una fase más controlada, más suave, por así decirlo. De ahí las progresiones, 100, 105, 110 y 115 cuando él tiene una máxima de 150, perdón.
Estamos en una fase de volumen, de meter trabajo, por tanto unas repes de 5, podrían ser 5 a 8, es el rango que yo suelo utilizar en ganancia de volumen. No se suele superar las 8 repeticiones en una fase de volumen dentro de una planilla de fuerza porque sería excesivo. Y bueno, en cuanto al objetivo con la sentadilla, os voy comentando, el objetivo es tirar 160, no 160 de máxima, sino 160 a una single dentro de la propia preparación en la fase 3, lo cual luego con un descanso de unos 3 días más o menos que meteremos seguramente, esperamos al final sacar en torno a 170, 165, 170. Son las progresiones que yo tengo en un principio, pero que esto obviamente habrá que ir viendo cómo evoluciona todo, quedan muchísimas semanas por delante. Habrá que ver también, sobre todo, la fase 3 será clave, las velocidades con las que mueva los pesos. Yo no soy muy partidario del tema súper obsesivo de la velocidad, como hay muchos, todo el mundo sabe a qué nos referimos, pero sí que te da una cierta pista de por dónde pueden ir las cosas a la velocidad a la que se mueven los pesos, no controlada con un velocímetro como tal, pero sí un poco a ojo de ir viendo sensaciones. Y luego, bueno, en cuanto a la variante, vemos que tiene una sentadilla frontal que la tiene 2 días solamente, porque él es alguien que no ha hecho sentadilla frontal prácticamente nunca, la ha hecho de vez en cuando, muy rara vez, y no quiero que ese movimiento le interfiera mucho en la progresión. Entonces, lo he puesto 2 días para que se vaya como acostumbrando por meter una variante de trabajo extra, pero que tampoco quiero que le reste trabajo a lo que vendría siendo el resto de las sesiones posteriores. Una prensa para mí es un ejercicio básico y simple que debería de ir en cada plan y mínimo en alguna de las fases. Y un curl femoral como ejercicio compensatorio que además le vendrá bien después de cara a peso muerto. Creo que no hay mucho más que explicar y detallar de este día, de esta fase, ya que es algo sencillo. Ya en la fase 2, cuando hagamos ya los vídeos, serán vídeos quizás más largos, ya que iremos semana por semana, iremos ajustando más y será algo más ondular, pero bueno, yo creo que en cuanto a sentadilla, el primer día queda un poco claro, así que pasamos al día 2. Bueno, llegamos al día 2, el día de banca. En este caso tenemos un básico, no tenemos ninguna variante, ya que las variantes me las guardo para la fase 2, que será más ondulante, y los días que tengamos picos de intensidades más bajas, meteremos una, incluso dos variantes, de cara a potenciar los días que tenga las intensidades más altas, en los cuales las variantes bajará bastante el volumen y la intensidad propia de la variante con la que trabajemos, o incluso llegarán a desaparecer si son, por ejemplo, dos. Tenemos dos auxiliares, que en este caso es el press militar, que es auxiliar, pero también sería como una especie de variante, por así decirlo, de cara al press militar, el día de press militar. Pero en este caso, que nos centramos en banca, lo tomamos como un auxiliar, perdón, como un compensatorio, me he equivocado. Y el remo en punta, que también sería un compensatorio. Los auxiliares en este caso serían la banca cerrada, ya que tiene un patrón de movimiento parecido al de la banca que utiliza normalmente, solo que con un agarre más cerrado y centrándonos un poco más en los tríceps. Y el press banca de mancuerna, que obviamente es un auxiliar claro. En cuanto a aplicación, bueno, series y repeticiones, lo dicho, dentro de un rango de acumulación de volumen, una línea de progresión algo más moderada, más convencional. Y en cuanto al tema del RPI, que es algo que no expliqué dentro de la sentadilla, yo el RPI lo pongo como una guía del atleta. De manera que, porque es cierto que el RPI, al ser una percepción personal y al venir con un trabajo de carga, es decir, los dos RPI 7 que tenemos de press militar mancuerna semana 1 y 2, los pesos que él mueva deberían de ser diferentes, ya que la carga de trabajo previa ha sido diferente, es decir, un día 60 y otro 65. Por tanto, el cansancio acumulado de trabajo previo es mayor y por tanto ese RPI 7, si la semana 1 fue 25, la semana 2 debería ser 22. Pero por lo que sea, ese día puede estar más descansado, haber tomado más cafeína o lo que sea y volver a ser 25 sin ningún problema. Pero lo que yo quiero es que él mismo, cuando los RPI bajen o suban, esas variables, ahí es cuando quiero que él diga, debería de bajar peso sí o sí. Porque busco que no tenga tanta carga de trabajo, ya que está subiendo la carga de trabajo del básico y es lo más principal de una plan y como hemos hablado muchas veces. No sé si el concepto del PI, de las bajadas, las subidas queda claro.
Si no queda claro, porque sé que es un tema un poco complejo, lo dejáis en los comentarios y haré un vídeo más extenso explicando muy a fondo el tema del RPI y el cómo yo lo utilizo y cómo quiero que mis atletas lo empleen. Aunque creo que más o menos ha quedado claro. Así que bueno, aquí tenemos el día 2, el día de banca, así pasamos al tercer día. Llegamos al tercer día, al día de peso muerto. Como veis es un día prácticamente vacío, el más suave. Peso muerto es el movimiento más fuerte que tiene hasta ahora. No lo dije en banca, pero lo digo ahora. El objetivo de banca es acabar con unos 75-77 kilos dentro de la plani. 3 días después se verá cuánto se tira. Y aquí llegamos a peso muerto. Peso muerto, como estaba diciendo, es un día un poco vacío. Es un movimiento más fuerte, por tanto no empezamos con el básico como tal. Me lo guardo para la fase 2. Y empezamos con un auxiliar de cara a que le mejore bastante el agarre y un poco, entre comillas, déficit, ya que el agarre snatch, que es el agarre amplio, crea cierto déficit en el movimiento. Y luego tendría 2 ejercicios compensatorios del mismo movimiento. No son auxiliares, ya que no tiene el mismo patrón de movimiento. En cuanto a la progresión, es bastante liviana. Él tiene una RM de 200, es muerto, y es muy liviana, como estáis viendo, 110, 120, pero porque es un ejercicio auxiliar y no puedes meterle la misma intensidad. Creo que no hay mucho de comentar de aquí. El objetivo de este movimiento será tirar en torno a unos 2.10 dentro de plani y luego ya se verá. Como dije al principio en sentadilla, estos son los objetivos un poco que yo planeo de primera tirada con las progresiones, pero que luego hay que ir evaluando semana a semana, sobre todo la última fase es la más clave dentro de cuanto yo vea los vídeos y vea un poco las sensaciones y las velocidades y demás, y si se van a cumplir esos objetivos, si hay que bajarlos, incluso si se pueden subir porque va de sobra, ya que la fase de acumulación de volumen la ha venido súper bien. Así que bueno, terminamos peso muerto, algo rápido y sencillo, y pasamos al último día, que sería el día de press militar. Bueno, llegamos al día de press militar. Es algo que no suelo planificar mucho, porque press militar no es un movimiento de competición, pero bueno, he optado por tener un acercamiento como si fuese un press banca, un acercamiento un poco más suave, ya que también es un músculo más corto, es un músculo que acumula bastante fatiga y no responde bien a altas cargas de entreno. Y de cara a que la progresión salga como tiene que salir, he optado por, como hemos hecho hasta ahora, por una progresión un poco más suave. Un básico, el básico de press militar, y 3 compensatorios, ya que auxiliares de press militar no hay mucho. Alguno que otro puede ingeniártela, como sobre todo jugando más con el tempo, pero no hay auxiliares como tal que modifiquen no modifiquen mucho el rango de movimiento, pero sí que lo modifiquen de cara a una mejora. Por ejemplo, un peso muerto déficit, no modifica mucho el rango de movimiento, prácticamente nada, pero sí que te da ese nivel de dificultad de tener déficit que a la hora de no tenerlo es una ventaja dentro del propio movimiento. En este caso, press militar, prácticamente a mí por lo menos no se me ha ocurrido ningún auxiliar. Si hubiera pensado en profundidad seguro que se me ocurren, pero bueno, tampoco era algo que buscara mucho en esta fase. Y 3 ejercicios compensatorios básicos para press militar. En cuanto a las progresiones, las tenéis en pantalla, misma fase de acumulación de volumen, y el objetivo de este press militar es terminar en torno a unos 75 dentro de plani. Y luego en tirada sí que es cierto que press militar no es algo que suba mucho, así que no espero ni siquiera. Con que tire los 75 dentro de la plani a una bien, si luego puedes sacar unos 80 estaría genial, pero tampoco es algo que busquemos mucho, ya que es un movimiento que tampoco tiene una gran progresión. No vas a ver a nadie tirando 250 de press militar. Se suele tirar 100, 110, 120, pero también tiene que acompañar mucho el peso corporal, sobre todo en estos movimientos, ya que hace de estabilizador. Y bueno, creo que hasta aquí termina esta planning, un poco el análisis completo de lo que tenemos. Espero que os haya gustado. Todas las dudas que tengáis, que se me haya quedado por explicar, porque muchas veces, bueno, se me quedan cosas por explicar porque yo las tengo interiorizadas, que las doy por hecho que se debería de saber y a lo mejor alguien no las entiende. Lo dejáis en los comentarios y las iremos respondiendo. Y ya de cara a la fase 2, que será semana a semana, pues intentaremos seguramente tener un vídeo semanal
explicando esa semana en concreto. Pero bueno, esta es la fase 1, durará este mes y espero que os haya gustado. Seguirnos en Instagram, dejarnos un follow aquí y estas cosas que se suelen hacer. Y bueno, nos vemos en los siguientes vídeos.